Marcos, profesor asociado y director del Departamento de Fisiología. El doctor Fuentealba es químico farmacéutico y graduado de la Universidad de Chile y doctorado en farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid, quien llega a Concepción el año 2005 a realizar su estadía postdoctoral en el Laboratorio de Neurofisiología bajo la dirección del doctor Luis Aguayo, para posteriormente integrarse como parte del staff docente del departamento. Durante este periodo, el doctor Fuentealba se ha desempeñado como investigador responsable de diversos proyectos de investigación con interés en la farmacología de productos naturales y su efecto en neurodegeneración. Actualmente, su trabajo se enfoca en las dinámicas de infunción mitocondrial inducida por agregados del péptido beta-amiloide y su efecto en los fenómenos de plasticidad neuronal. Dejo entonces con ustedes al doctor Fuentealba. Buenos días a todos. Good morning, everybody. I want to talk my presentation in English, but Magdalena forced me to talk in Spanish. Then, so sorry, Johan. I will talk in Spanish. When I found my presentation, it could be here. Ok, bueno, como Magdalena introdujo un poco nuestra línea de investigación durante este tiempo que hemos estado trabajando en el laboratorio, ha tenido un interés especial en buscar moléculas o fármacos que puedan tener algún tipo de modulación del sistema nervioso central y a partir de ahí poder ver cómo desarrollar algunos compuestos que tengan una potencial aplicación en la terapéutica. La verdad es que es una historia bastante interesante, toda vez que uno puede proponer el desarrollo de moléculas a partir de hallazgos que hay en la naturaleza, ¿cierto? Y prueba de ello es un poco, voy a retomar algunos de los conceptos que se discutieron en la sesión inaugural, ¿cierto? Donde para poder hacer todo esto necesitamos que la investigación genere conocimiento y este conocimiento finalmente se transforme en ciencia. Y esto fundamentalmente a partir de las observaciones que se hacen de las propiedades que hay o de las cosas que hay en la naturaleza. Entonces, muchos nos contaron sobre las hazañas de Fleming con las penicilinas, pero no nos dijeron una cosa previa que es interesante y tiene relación con el hecho de que los doctores árabes en el siglo VII ya utilizaban una pasta blanca que crecía en los arneses de las monturas para curar las heridas de sus soldados, de sus guerreros. Y por lo tanto esa es la primera observación que está descrita en la literatura para el uso de los derivados del Penicillinum notatum, ¿cierto? Y a partir de ahí esas observaciones probablemente se perdieron en la historia hasta que otros investigadores observaron que había algún efecto sobre distintos microorganismos y generaron a partir de ahí una serie de moléculas que hoy en día representan un porcentaje importante del incremento en las expectativas de vida de los seres humanos. Sin embargo, hoy día nos enfrentamos a otro paradigma, que es que estos antibióticos, si bien representaron un avance importante en la farmacología, hoy en día estamos enfrentados a las superbacterias, ¿cierto? Que generan múltiples mecanismos de resistencia y por lo tanto nuestro desafío ahora es hacer de estas moléculas o de otras que puedan sobrepasar esa barrera que nos está poniendo el sistema bacteriano actualmente. Sin embargo, la naturaleza nos ha dado amplios ejemplos de cómo podemos obtener a partir de ella moléculas que tienen uso y aplicación en corregir problemas fisiopatológicos en el ser humano. Y aquí tenemos algunos ejemplos, no todos se han transformado en medicamentos, básicamente por su potencia y por su selectividad. La alfa-bungarotoxina, que es una toxina que bloquea canales receptores nicotínicos, se obtiene a partir de esta serpiente. La veratridina, un modulador de canales de sodio muy potente, se obtiene a partir de esta planta. Veratum album, la epibatidina a partir de esta ranita que crece en el centro de América, que se llama Epipedobates tricolor, repitan conmigo, no, mentira. Y que tiene un potente efecto sobre receptores nicotínicos también. Otro ejemplo más clásico, ¿cierto? Donde la naturaleza nos ha mostrado que su laboratorio genera moléculas sencillas,
es el caso del sauce. A partir del sauce, de la corteza del sauce, podemos obtener un compuesto que después de una acetilación nos generó esta molécula que hoy día conocemos todos, ¿cierto?, ampliamente consumida en la población, la aspirina, un analgésico, un antiinflamatorio, un antiagregante plaquetario, que si hoy día lo presentáramos a la FDA con esos atributos, probablemente no sería aprobado como medicamento, por su falta de inespecificidad en las acciones que genera. Pero evidentemente que fue un gran hito en la farmacología y obviamente es una molécula sencilla. Acá tenemos otro ejemplo a partir de una microalga que crece en las costas del Mediterráneo, Actiniaceae turbinata. A partir de esta microalga y su cultivo, ustedes pueden obtener un compuesto que se llama, experimentalmente se llama ET743, y hoy día tiene un nombre comercial, ahora ya no lo recuerdo, pero que ha sido aprobada para el tratamiento de sarcoma de tejidos blandos y cáncer de ovario, y es impresionante ver cómo las costas del sur de España están plagadas de redes donde se está cultivando esta microalga para obtener esta molécula tan sencilla que evidentemente si lo planteamos en el laboratorio probablemente no la podríamos obtener. Por lo tanto, es un avance importante en el arsenal terapéutico para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Y acá tenemos otra planta que se llama Galanthus nivalis, descrita por primera vez en 1905, de la cual se obtiene un alcaloide, ¿cierto?, que se llama galantamina, y hoy día es uno de los principales fármacos, de los 4 aprobados, para el tratamiento del Alzheimer. Por lo tanto, ustedes ven que en la naturaleza podemos encontrar distintas estructuras a partir de la maquinaria biosintética que generan las distintas especies y a partir de ahí poder generar aplicaciones. Un caso que les voy a contar tiene que ver con la picrotoxina, que es una toxina que modula y modifica la actividad de los canales, de los receptores activados por glicina y por GABA, es decir, receptores inhibitorios. Cierto que hasta hace un tiempo se producía y era de uso, hoy día no se comercializa, como fármaco. Fíjense ustedes que esta preparación era una preparación parenteral y que contiene la picrotoxina, una mezcla racémica de 2 moléculas que son la picrotoxinina y la picrotina, ¿ya? Modulan potentemente los canales GABAérgicos a nivel central y pueden producir algunos efectos epileptogénicos y evidentemente efectos tóxicos. Entonces, cuando llegamos a Concepción, una de las primeras reuniones que tuvimos, el grupo que trabajábamos inicialmente, esto que era chiquitito, era el doctor Aguayo, doctor Guzmán que está aquí, y yo, nos encontramos con un reporte de intoxicación de niños en Concepción por comer un fruto que se parecía a algo que era comestible, que era el maqui. Entonces empezamos a investigar qué había sucedido con esta intoxicación. Nos dimos cuenta que el fruto que habían comido los niños era parecido al maqui, que paradójicamente a todos los compuestos tóxicos que ustedes pueden encontrar en la naturaleza, este fruto era dulce, por lo tanto no hacía sospechar de que hubiese algo tóxico en él, pero estos niños habían generado crisis epilépticas y una serie de efectos secundarios tóxicos que los tenían en ese momento internados en el hospital. Entonces empezamos a investigar qué es lo que podría haber sido, nos conseguimos una muestra, nuestros colegas en la parte botánica identificaron estos frutos y los diagnosticaron como Coraria rucifolia, una especie que comúnmente se conoce en el campo como maqui del diablo o mata ratones. Es decir, ya su nombre nos indica un poco, ¿cierto?, cuáles podrían ser las potenciales características de este fruto. Y a partir de ahí empezamos con el doctor Guzmán a investigar qué es lo que podría pasar con estas moléculas. Les pedimos a nuestros colaboradores en ciencias naturales que aislaran el compuesto que estaba presente mayoritariamente en este fruto y llegamos a estudiar, ¿cierto?, una molécula que no nos creíamos el nombre que estaba descrito en la literatura, que era tutín, era como tuto, como sueño, como inducir sueño permanente. Entonces, se aisló esa molécula y empezamos a trabajar en la caracterización. Primero hicimos una caracterización toxicológica en individuo completo. Estos experimentos se realizaron
en el laboratorio para evaluar cuáles eran los posibles efectos tóxicos, y aquí tenemos todo lo que se podía observar o que estaba descrito también en la literatura y en los pacientes que habían ingresado a los servicios de urgencia. Nosotros lo reprodujimos esto para poder certificar que era el compuesto tóxico, a los tiempos en que se producía inmovilidad a distintas dosis, espasmos musculares, convulsiones generalizadas y la muerte. Entonces, si esto tenía que ver con un efecto de modulación sobre receptores inhibitorios, nosotros hicimos dos aproximaciones experimentales iniciales. Primero, en neuronas espinales aplicamos glicina, y ustedes pueden ver aquí que las neuronas glicinérgicas responden con una corriente muy bonita y grande, ¿cierto?, cada vez que le dábamos glicina. Pero ahora, cuando le dábamos glicina en presencia del compuesto tóxico que habíamos aislado de esta planta, veíamos que esas corrientes se reducían. Es decir, la inhibición que estaba sobre el sistema nervioso central, el freno que se coloca sobre el sistema nervioso central, se estaba perdiendo. Y ahora, si lo veíamos desde el otro punto, desde el otro extremo, desde ver cómo las neuronas se comportaban, veíamos que en situación control la neurona estaba tranquila, estaba calmada, el calcio se movía moderadamente en su interior, lo que daba cuenta de que la célula se estaba comunicando. Pero cuando poníamos una concentración importante de este picrotoxoide, tutina, ¿cierto?, veíamos que la neurona se descontrolaba y la actividad de calcio se incrementaba dramáticamente, lo que nos estaba dando cuenta, ¿cierto?, de que probablemente este sistema estaba desenfrenado. Por lo tanto, cuando el sistema se pierde su freno, pierde su equilibrio inhibitorio, lo más probable es que desarrolle actividades tipo convulsivas como las que habíamos visto en los experimentos previos. Entonces, quisimos hacer una caracterización más profunda de este compuesto, ¿cierto? Y ya luego empezamos a probarlo en receptores recombinantes. Ahí, con la ayuda del doctor Jeven y del doctor Moraga, empezamos a construir este tipo de curvas dosis-respuesta para establecer cuál era el efecto que tenía en receptores recombinantes, el receptor aislado de su entorno fisiológico. Y evidentemente vimos cosas interesantes como que la IC50, la constante de inhibición para la subunidad alfa-2 de este receptor de glicina, era mucho más pequeña que para el alfa-1. Y por lo tanto, eso era un dato interesante que voy a discutir en la siguiente diapositiva, pero que esto nos permitió hacer una caracterización final del compuesto. Luego lo volvimos a enviar al laboratorio de química, se hicieron varias síntesis, se hidrogenaron, se le pusieron grupos de hidroxilo y lo volvimos a probar nuevamente, y ahí empezó todo un desarrollo con este tipo de moléculas que en algún momento no continuó porque el financiamiento para este proyecto terminó, pero quedó en una etapa de pre-transferencia al desarrollo más toxicológico que probablemente en el futuro podamos hacer. ¿Cuál es la importancia de esta caracterización? Fíjense que la subunidad alfa-2 sea más sensible que la alfa-1 tiene una implicancia funcional fisiológica. Y tiene que ver con que en el proceso de desarrollo del sistema nervioso central, el receptor de glicina tiene en su composición la subunidad alfa-2. Pero cuando el sistema nervioso madura y llega a la etapa adulta, recambia esa unidad por la subunidad 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un sujeto que está expresando mayoritariamente la subunidad alfa-2, es más susceptible a la acción tóxica de esta toxina. Y como en el ser humano adulto está la subunidad alfa-1, que es 2 veces más resistente, esto nos hacía sentido de pensar de que evidentemente los niños son más susceptibles de intoxicarse con este compuesto que los adultos, ¿ya? Y obviamente está todo el potencial para desarrollar fármacos que pudiesen tener una aplicación como relajantes musculares o moduladores del dolor. Pero para eso todavía queda un camino largo de realizar en términos de la caracterización farmacológica de este tipo de moléculas. Por lo tanto, una toxina, un picrotoxoide aislado de plantas nativas del sur de Chile, tiene este tipo de potencial a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, hoy día lo que nos convoca a nosotros como grupo de investigación es ver qué es lo que sucede en el sistema nervioso central, qué pasa con la conectividad del sistema nervioso central en determinadas condiciones. Y la condición más importante es aquella donde esta conectividad empieza a deteriorarse por condiciones fisiopatológicas que inducen que esta red de internet de alta velocidad que tenemos todo en nuestro cráneo
se desconecten. ¿Ya? Y ahí entramos a ver el concepto de qué es lo que es un envejecimiento exitoso versus lo que es las demencias. Solo unos datos para que los tengamos presentes, y esto es transversal a otras charlas que ustedes van a escuchar. Esta era la identidad de la pirámide poblacional de Chile en el año 80, ¿cierto? Una pirámide clásica, y esto es lo que ocurre o lo que ocurrirá en el 2030, es decir, en ese tiempo la población adulta mayor va a ser equivalente a la fuerza de trabajo que tiene el país. Por lo tanto, eso quiere decir que lo que antes soportaba lo que soportaba la fuerza de trabajo amplia a una pequeña proporción de adultos mayores, hoy día se han equilibrado. Es decir, la misma cantidad de adultos mayores va a haber por la misma cantidad de gente que está trabajando. Y eso le impone al sistema de seguridad social una presión muy importante que tenemos que tratar de ver cómo solucionar. Estos son algunos de los datos que aparecieron en la prensa hace un tiempo atrás y tienen que ver con, por ejemplo, los costos de la enfermedad de Alzheimer, una de las demencias de las que vamos a hablar, y estamos hablando de cifras bastante importantes para lo que es Chile. Y adicionalmente se ha estimado, estos son datos del Ministerio de Salud, que las enfermedades como las demencias, en particular el Alzheimer, ¿cierto?, han incrementado su incidencia en la tasa de muerte un 53%, aproximadamente un 54%. Eso quiere decir que empiezan a ser todo este tipo de enfermedades relevantes, ¿cierto?, y de alto impacto en la sociedad. ¿Pero qué es una demencia? Bueno, están ahí descritas básicamente algunas de las características, ¿cierto? Son síndromes que están causados por enfermedades que son progresivas, que afectan funciones del sistema nervioso central de origen diverso, pero que afectan la memoria, el pensamiento, el comportamiento y esta habilidad que tenemos los seres humanos de programar trabajo, de generar una programación, una memoria de trabajo que nos permite hacer distintas cosas. Cuando vemos cómo ha crecido el número de personas con demencia en el mundo, evidentemente los países desarrollados tienen una tendencia a estabilizarse porque ellos ya están en esa fase de envejecimiento de su población, y adicionalmente vemos que los países en vías de desarrollo o que están subdesarrollados, las tasas de incremento de la incidencia de demencia son bastante más exponenciales que lo que ocurre en los países desarrollados, y en el caso chileno tenemos también que Concepción, la región del Biobío, está por sobre la media en este tipo de patologías. Por lo tanto, hacen de nuevo que enfermedades como el Alzheimer, como el Creutzfeldt-Jakob, del que el Dr. Human nos va a hablar más adelante, ¿cierto?, son relevantes de considerar. Los distintos tipos de enfermedad de Alzheimer, bueno, ustedes pueden ver aquí, los distintos tipos de demencia. Alzheimer es la más frecuente, después tenemos la demencia vascular, y en prevalencia vamos teniendo distintos tipos de demencia, y aquí está Creutzfeldt-Jakob, que de nuevo en la región del Biobío tiene un especial interés. La enfermedad de Alzheimer, descrita en el año 1907 por el doctor Alois Alzheimer, su paciente Augusta. Esta es una excelente transcripción de la ficha clínica que Alzheimer realizó a su paciente, que fue publicada en el Clinical Anatomy en 1995, pero aquí hay cosas que son bien interesantes de discutir. Él dice que la paciente desarrolló una rápida pérdida de memoria, y fíjense cómo la describe. Los primeros síntomas de una mujer anciana de 51 años de edad, es decir, estamos viendo que los 50 años hoy en día son la segunda pubertad casi, la primera juventud o algo por el estilo, ¿cierto? No pensaríamos que alguien de 50 años sea alguien anciano o que esté invalidado, ¿cierto? Hoy día está en la plenitud. Sin embargo, para él era muy llamativo que esta mujer desarrollara distintos cuadros, pérdida de memoria, ¿cierto? Por aquí hay un dato que es interesante, que dice que... ¿lo perdí? Bueno, ella... aquí está. No, está en la primera línea, ¿cómo no? Que la paciente describe muchos celos de su esposo, que es un hombre descarado, dice más adelante, que la engaña descaradamente. Meterse en ese tipo de discusiones es un poco complejo, pero en el reporte ella dice que
su esposo es tan descarado que lleva otras mujeres a la casa. Ya eso ya rompe con la moralidad, ¿cierto? Entonces el doctor llamó al esposo y le dice, oiga, ¿usted por qué lleva a otras mujeres a la casa de su señora? ¿Cómo esto ya, no es ser campeón ni nada, es ser terriblemente descarado? Y le dice, doctor, no es otra mujer con la que yo la engaño, es mi hija. Entonces Alzheimer se da cuenta ahí que había una de las características más importantes que tiene el ser humano como ente social, que es la capacidad de reconocer rostro, se estaba perdiendo. ¿Ya? Y no había un link entre un rostro y un componente afectivo, emocional, y ahí ya Alzheimer entra en una etapa mucho más seria y describe los síntomas de esta enfermedad, que curiosamente han pasado 100 años, más de 100 ya, y siguen siendo los mismos que hoy día tenemos para describir esta patología. ¿Ya? Por lo tanto, eso quiere decir que no hemos logrado efectivamente tratarla y adicionalmente todavía no tenemos nuevas herramientas para desarrollarla. Otros datos interesantes son como por ejemplo cuál va a ser la prevalencia de esta enfermedad o la proporción de esta enfermedad en distintos grupos étnicos. Fíjense ustedes que el que lleva la delantera a partir de los 75 son los hispánicos, ¿cierto? Y luego está la raza afroamericana que nos sigue de cerca. Y en términos de sexo, bueno, el hombre tiene menor incidencia y la mujer tiene un impacto mucho mayor. ¿Y a qué se debe esto? Probablemente se deba al hecho de que la expectativa de vida de la mujer es entre 5 y 7 años más que la del hombre. Por lo tanto, en las etapas adultas mayores, evidentemente hay más casos de mujeres porque hombres ya quedan pocos. Entonces, otro ejemplo de cómo poder abordar el tratamiento de alguna patología a partir de la obtención de moléculas pueden ser los alcaloides, ¿cierto? Y ustedes saben, y la literatura está bastante documentada, el efecto, la importancia que han tenido distintos alcaloides en la modulación del sistema nervioso central. Tenemos la amanita muscaria, de la cual obtenemos la muscarina, ¿cierto? Y los fármacos antimuscarínicos hoy día tienen una aplicación, ¿alguien sabe? Gotitas. ¿Cuál será el principal síntoma de comerse un hongo así de rojo fluorescente que dice no me comas, pero hay gente que igual se los come, ¿cierto? Para empezar, así por lo bajo, un dolor de guata de proporciones, ¿cierto? Por lo tanto, si bloqueamos este receptor, ¿cierto? El receptor muscarínico, podríamos obtener un antiespasmódico. Y a partir de eso, es una serie de cosas. Nicotinum tabacum, la nicotina, el más potente modulador del sistema nervioso, del sistema colinérgico a nivel del sistema nervioso central, un alcaloide. Y el que yo les había hablado, la galantamina, que hoy día es el único alcaloide que se obtuvo inicialmente de origen natural, que está certificado por la FDA para el tratamiento del Alzheimer, ¿cierto? Se llama Reminil. En Chile, esta caja, que dura la mitad del tratamiento de un ser humano mensual, vale como 80 lucas. ¿Ya? Ese es el impacto. Y bueno, sobre los receptores nicotínicos y la capacidad de modularlos, hay una evidencia amplia en la literatura que nos dice que efectivamente si nosotros modulamos estos receptores, principalmente el receptor nicotínico alfa 7 a nivel del sistema nervioso central, podemos activar una serie de cascadas que van a generar efecto antiapoptótico, es decir, van a evitar que el sistema nervioso central se muera, se desconecte y nosotros perdamos acciones funcionales. Entonces en el laboratorio, hace bastante años atrás, llegó una estudiante que decía que quería trabajar con esta planta, ¿cierto? Era la Teline monospezulana, es un arbusto que es una maleza, ¿cierto? Y que a partir de ahí estaba descrito que tenía una serie de alcaloides que alcaloides. Entonces a mí cuando me suena alcaloide, se me dibuja en la mente el receptor nicotínico con sus 5 subunidades, inmediatamente pienso que puede haber alguna aplicación de ese tipo. Estaba descrito en la literatura que esta especie tenía un compuesto que se llama citicina, que tiene una potente actividad sobre el receptor nicotínico, y por lo tanto, de nuevo, partimos a aislar los componentes alcaloídeos que estaban en esta planta y logramos extraer y purificar y caracterizar el efecto de este alcaloide sobre la toxicidad de beta, del péptido beta-amiloide, que no les he dicho, pero se cree que es el principal responsable de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, este es un registro electrofisiológico de una actividad control, ¿cierto? La neurona se está comunicando con sus pares, con las neuronas que están en el cultivo.
Si ponemos el péptido beta-amiloide, esta comunicación se silencia, es decir, hay menos capacidad de conectarse, y cuando la neurona nadie conversa con ella, se amurra, retrae sus procesos y se muere. Pero cuando poníamos el extracto de este alcaloide, de estos alcaloides que estaban en la teline monoespeculana, veíamos que éramos capaces de revertir eso y adicionalmente incrementar un poco más esa actividad. Y por lo tanto, parecía necesario, a partir de eso, aislar estos compuestos, estos alcaloides y caracterizarlos de una forma más intensa. Entonces, fíjense ustedes que hicimos caracterización de inmunocitoquímica. Esta es una neurona que está marcada en rojo con MAP y en verde con SB2, que es un marcador de vesículas de neurotransmisores presinápticos. Entonces, cuando teníamos las neuronas expuestas al péptido beta-amiloide, esa marca se perdía. Cuando poníamos el extracto de alcaloides que obteníamos de esta planta, lográbamos recuperar la marca para el proceso presináptico, lo que nos podía estar dando cuenta de ese efecto que se veía en la actividad electrofisiológica. Y evidentemente, si esto estaba cursando por receptores nicotínicos, lo más probable es que la vía de AKT-BCL2 estuviese activada, y evidentemente eso es lo que pudimos observar aquí en este trabajo, que la presencia del alcaloide incrementaba esta vía de señalización antiapoptótica. Por lo tanto, parecía ser interesante caracterizar los alcaloides que estaban ahí. Parte de eso fue lo que hicimos en este paper que está en redacción, no sé por qué no salió aquí la cita. Un paper que está liderado por Javiera Gavilán, pero que hemos participado todo nuestro grupo, y en el cual se han aislado dos alcaloides muy interesantes. Uno se llama lupanina, el otro 17-oxoesparteína, y lo que hacen estos alcaloides también es, a partir de la familia de plantas que yo le mencioné al principio, ¿cierto?, generar moléculas capaces de modular la toxicidad de beta a través de la activación del receptor nicotínico. Y efectivamente es lo que pasa. Estos son registros de calcio, cómo las neuronas se están comunicando por medio de la observación de un registro intracelular de la actividad. El péptido beta-amiloide reduce esa actividad de calcio, y tanto 17-oxoesparteína como lupanina recuperan tanto la amplitud, ustedes pueden ver aquí, como la frecuencia de esa actividad. Y eso también está asociado a un incremento en la vía de AKT fosforilado, donde vemos que también se recupera parte de esta vía de señalización, lo que nos lleva a pensar de nuevo que estos alcaloides podrían tener un efecto neuroprotector en el modelo de toxicidad del péptido beta-amiloide. Por lo tanto, hasta el momento, ¿qué sabemos de los alcaloides que pueden modular el receptor nicotínico? Bueno, sabemos que pueden bloquear de cierta forma el efecto tóxico que está generando el péptido beta-amiloide, que la activación de este receptor alfa-7, es lo que nosotros creemos, puede aumentar los niveles de AKT fosforilado, aumentar los niveles de BCL2 y evitar la expresión de factores proapoptóticos y evitar también, de cierta forma, la apoptosis. Por lo tanto, alcaloides desde plantas, interesante. Benzofuranos relacionados moléculas relacionadas con benzofurano. Después, esto parte todo de las observaciones que hacen los estudiantes. Llegó una estudiante que estaba trabajando con hongos y nos dijo, mire, estos hongos son ricos en anillos benzofuranos de este tipo. Y eventualmente se han descrito varias acciones, pero en el sistema nervioso central se sabe poco. Buscamos en la literatura y encontramos que algunos de estos benzofuranos podrían inhibir la agregación del péptido beta-amiloide, que es el principal paso para generar el péptido que es tóxico. Entonces, lo que hicimos fue caracterizar y aislar a partir de este hongo, Aleurdiscus vitenilus, una molécula que se llama fomanoxin, que no tenía ninguna historia relacionada, no estaba descrito su efecto a nivel del sistema nervioso central, y comenzamos a probar esta molécula con el objetivo de generar un espacio químico nuevo. Es decir, los benzofuranos no estaban considerados dentro de la terapéutica de la toxicidad del péptido beta-amiloide, entonces la idea era poder generar un espacio químico interesante donde desarrollar moléculas, y a partir de eso efectivamente pudimos caracterizar, ¿cierto?, los efectos de este benzofurano, solamente para que ustedes vean aquí que si el péptido reduce, ahora la marca presináptica es roja, si reduce esa marca presináptica en presencia de distintas concentraciones del fomanoxin, podíamos revertir eso. Por lo tanto,
esto genera una interesante estrategia nueva para generar moléculas que puedan luchar o prevenir la toxicidad de beta. Aquí nuevamente el mismo ejemplo que ya les había mencionado. Sin embargo, no solo los hongos y las plantas nos pueden proporcionar moléculas que sean interesantes. Ustedes vieron en la introducción que microalgas podrían sintetizar compuestos que sean altamente eficientes en tratamiento de algunos cánceres. Es lo que ocurre con algunos peces, ¿cierto? Este pez es capaz de sintetizar una toxina que es letal, que es la tetrodotoxina, ¿cierto? Y esa tetrodotoxina lo que hace es, en aquellos receptores, en aquellos canales de sodio que son sensibles, bloquear las corrientes de sodio y por lo tanto evitar que haya una transmisión sináptica eficiente. Entonces, trabajamos con esta alga, esta microalga, Heterosigma acachihuo, que Alison Astuya había detectado que producía una reducción en el movimiento de un pececito que se llama Artemia salina. Tanto la exposición a la microalga propiamente tal como a un extracto enriquecido en la toxina principal que produce, generaba ese efecto, y nosotros lo que hicimos fue ir a compararlo con los efectos que generaba TTX. Entonces aquí ustedes tienen lo que ocurría en las señales de calcio intracelular con TTX. Evidentemente a un minuto se bloquea esta comunicación sináptica transitoria, a los 5 minutos no hay nada, y cuando lavamos, la célula que estaba retenida, ¿cierto?, se libera completamente y genera una hiperactividad. ¿Qué pasaba con el extracto de la Heterosigma acachihuo? Con la toxina, fíjense ustedes, se reduce la comunicación sináptica y desaparece. Pero la ventaja interesante de esta toxina marina es que la recuperación se produce a tiempos mucho más rápidos. Es decir, la modulación del canal de sodio es mucho más fácil de retirar. Y ahí está la cuantificación, ¿cierto? Y por lo tanto, a partir de esto hemos generado toda una propuesta de ver la posibilidad de desarrollar moléculas anestésicas, ¿cierto?, ya sea locales, eventualmente centrales, que tengan esa aplicación y que puedan permitirnos desarrollar anestésicos de rápida retirada. Ustedes saben que en términos anestésicos el objetivo terapéutico principal es poder tener el total control sobre la recuperación del paciente, y eventualmente este podría ser un buen signo, un signo interesante a desarrollar para este tipo de moléculas. No sabemos la estructura todavía, sabemos que son moléculas que tienen del orden de 11 anillos fusionados, pero una estructura compleja que está en proceso de desarrollo. Fíjense ustedes lo que pasaba cuando poníamos la toxina y medíamos electrofisiología. Esto es la comunicación neuronal normal. Si poníamos la toxina, se silencia completamente. Al bloquear los canales de sodio evitamos la depolarización y la transmisión del impulso nervioso, y por lo tanto se produce un silenciamiento que es reversible una vez que se quita la toxina del medio. Lo mismo nuevamente, ustedes pueden ver aquí cómo se modifica la conexión sináptica. En presencia de la toxina se reduce drásticamente y se reduce también con TTX, por lo tanto el efecto parece ser similar en términos de la conectividad, en perder la conectividad tanto en los procesos como en el soma. Por lo tanto, ustedes ven que para poder ir construyendo la caracterización, el desarrollo de una historia, hay que ir paso a paso, hay que ir poniendo los ladrillos poco a poco. Las observaciones farmacológicas iniciales son importantes, el razonamiento del mecanismo de acción luego es relevante para poder buscarle una aplicación, y el conocimiento de cómo esa aplicación puede tener una traslación a la terapéutica es un camino largo, pero es apasionante de pensar que un alcaloide que yo he observado en una planta, de una toxina que yo he encontrado en una alga, pudiese tener una aplicación en algún modelo. Y por lo tanto las conclusiones a partir de esto tienen que ver con eso, con cómo las moléculas que yo observo, que están altamente concentradas en una semilla, en una microalga nuevamente, en un hongo que crece en la corteza de un árbol, pueden modular este sistema y ayudarnos a prevenir que enfermedades tan deleterias como el Alzheimer y el efecto tóxico del péptido beta amiloide ocurran. Para finalizar, quiero agradecer evidentemente a los proyectos Fondesit que han permitido que esta investigación se lleve adelante, ¿cierto?, a nuestros colaboradores en la Universidad de Concepción, especialmente al doctor Leonardo Guzmán, doctor Aguayo, la gente de Ciencias Naturales que nos ha ayudado, Claudia Pérez, Alison Astuya, José Becerra, y evidentemente a nuestros colaboradores más jóvenes que se incorporaron después en el tiempo, pero que le han puesto un input a nuestro grupo bastante importante y con el cual nos hemos fortalecido. Las colaboraciones internacionales, tenemos
buenos amigos y buenos colaboradores en varias partes del mundo, y parte de este trabajo fue realizado por colaboradores que ya no están en el laboratorio: Andrea Di Barrat, Paula, Juan, Carolina, Francisco, Braulio y Carlos, y actualmente los miembros que están sacando adelante esta y otras historias con mucho ímpetu y mucho trabajo en equipo. Eso es, muchas gracias, y si queda tiempo por uno. Tenemos tiempo para preguntas. Preguntas de los estudiantes, de los invitados, ¿no? Fernando. Un gusto de ver esto. Igualmente. ¿Estas moléculas han visto si llegan al cerebro? ¿Algunas de estas nuevas que están estudiando? Bueno, la única que comprobamos efectivamente que tenía un efecto a nivel central era la tutina. Las otras todavía no hemos hecho experimentos, estamos esperando terminar de ambientar nuestro modelo de Alzheimer para poder probarlo ya en el sistema nervioso central. No debiese haber problema, las moléculas, sobre todo los benzofuranos y los alcaloides. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Gracias. Ya. Gracias, Muy doctor bien. Fuentealba.